Bueno, hace unos años, cuando empezábamos a dar estos cursos, cuando digo hace unos años, hablo de 20 años, no sé si 20 porque yo recién era meritoria en el tribunal, no daba estos cursos, sí me interesaba especialmente la materia, pero no los daba. Eh, Se planteaba una cierta, no digo distancia, pero sí poca cotidianeidad con el fenómeno de los delitos económicos. Si bien era en auge, porque el fuero estaba inaugurado, después vamos a hablar un poquito de esa historia y por qué va sucediendo eso y cuáles fueron los caminos por los cuales en algún momento, como dije recién, por lo menos eh, la competencia estaba pensada como un fuero penal tributario y después se reunificó a penal económico, después vamos a ver esa parte de la novela, pero al margen de eso, y eso tiene que ver un poco también con lo que estoy hablando, había menos, para decirlo en palabras más simples, era una cuestión más de nicho, más de alguien muy interesado en esa materia y sucedía un fenómeno que por suerte cada vez es menor, que era la poca interrelación entre las dos materias. Entonces lo que pasaba era que quienes sabían mucho de tributario, costaba un poco más la materia penal y quienes eran muy catedráticos, o no sé si catedráticos, pero estaban informados sobre el derecho penal, les costaba las particularidades de la materia fiscal. Entonces esa desconexión hacía que en ese momento, o sea, hace 20, 25 años atrás, este fenómeno del derecho penal tributario, eh, me detengo ahora específicamente en el derecho penal tributario, después hago unas consideraciones con respecto al derecho penal aduanero, donde sí hay un poco más de historia, porque el contrabando, digamos que es algo, una figura bastante vieja. Eh, pero sucedía esto, algo como entendido por muy pocos. Por suerte eso fue cambiando a lo largo de los años, se fue popularizando el fenómeno, pero sobre todo lo que más se popularizó, y esto sí me interesa, es la idea de el financiamiento estatal y cómo afectar la recaudación o la integración indemne de las rentas estatales, indefectiblemente trae consecuencias prácticas para la vida de cualquier ciudadano en términos muy cercanos. O sea, la evasión de impuestos genera menos recursos estatales y esos recursos estatales lo único que generan es, a su vez, que el Estado no pueda cumplir los fines para los que está llamado a existir. Entonces, eso fue cambiando a lo largo de los años. Vemos mucho más cercana esa conexión. No vemos la evasión de impuestos como algo más lejano, como una cosa medio rara, medio entendida para pocos, ¿qué será? Lo tenemos mucho más presente. Eso viene de la mano de también un cambio que ocurrió, que explota, si se quiere, en el siglo XX. Y permítanme que me vaya a tener un poco con un poco de historia, porque esto me permite anclarme para todo lo que va a venir después. Si bien esta clase va a ser bastante, mi idea es hacer este recorrido, es pasarlo un poco como, empezar como un vuelo de pájaro e ir bajando a ya a cuestiones incluso de jurisprudencia, cosas que por ahí en algunos de ustedes llegó profesionalmente a algún caso, yo les contaré otros. Pero no tiene mucho sentido que yo empiece a hablar cómo consideró la Cámara Federal de Casación Penal tal delito en tal momento, si por ahí necesariamente tenemos que hacer un poquito de historia. Y de ahí que las primeras filminas apuntan a eso, a muy sucintamente cómo viene la historia de este tipo de delitos. Este auge de derecho penal económico, y acá ya hablo en general, hablo del agiotaje, de los monopolios, los controles de precio, la evasión tributaria, irrumpe definitivamente en el siglo XX. Se le atribuye a un catedrático alemán, Klaus Tiedemann, se le atribuye una cierta creación, que es esta idea de bienes jurídicos superindividuales. Si yo pienso en el artículo, en el Código Penal, en el tipo penal de homicidio, de lesiones, indefectiblemente yo voy a tener cierta intuición en pensar que hay un afectado. Mataron a Juan, lesionaron a Pedro. Con la evasión tributaria, esa línea directa entre el afectado y entre víctima y victimario, si se quiere, es mucho más porosa. Nos cuesta mucho más referirnos a eso. Decimos el Estado, pero el Estado somos nosotros, pero la evasión tributaria, yo soy víctima, yo me puedo presentar como querellante, es el Estado, es la FIP. ¿Quién se vio dañado? Así, muchos delitos presentan en el siglo XX estas características. Hoy ya lo vemos un poco más familiar, esos bienes jurídicos difusos. El tipo cuando lo dice en el siglo XX realmente genera un cambio de paradigma, genera una novedad venir a hablar de bienes jurídicos superindividuales que exceden la mera individualidad, exceden a Luján, a Lisandro, nos exceden, ya no están dañando mi patrimonio directamente, o mi salud, o mi vida, o mi honor. Direct- me afectan, pero de una manera mucho más indirecta. De ahí que la doctrina empieza a hablar de bienes jurídicos superindividuales. Hoy en día, sitúense en principios del siglo XX, después vienen las dos grandes guerras. Hoy en día, cualquiera podría conectar el micrófono y decirme Luján, pero está diciendo algo medio obvio. Estamos todo el tiempo hablando de ecología, terrorismo, inteligencia artificial. Para nosotros ya es mucho más familiar la idea de algo que nos afecte a todos en tanto comunidad, no en tanto individuos. Pero piensen que en ese momento la idea no era tan familiar hablar de bienes jurídicos superindividuales. Por eso también el derecho, específicamente el derecho penal tributario, se veía más como una abstracción, como algo más difícil de configurar.
los tratados de derecho penal clásicos no tienen ejemplos de evasión, tienen ejemplos, los clásicos casos de laboratorio, del mozo que mata al cliente y le pone el veneno, pero él es un estudiante de medicina, entonces sabe si lo va a matar o no. El hombre que piensa que está disparándole a un oso y en realidad era su amigo que estaba disfrazado de oso y lo termina matando. Esos son los clásicos ejemplos de los manuales de derecho penal alemán que llegan a Argentina a través de la traducción que hacen los españoles. Por eso nosotros tenemos en el derecho penal una tradición continental alemana muy fuerte. Nadie está hablando en ese momento de elevación tributaria, eso llega mucho después. Entonces, vuelvo, recapitulo, llega este siglo XX, el efecto de las guerras mundiales generan indefectiblemente crisis económicas, como lo genera cualquier guerra, que obligan al Estado a generar leyes intervencionistas. Entonces, por las concepciones estatales de ese momento, empieza a haber esto que les digo, leyes antiagiotaje, leyes en contra de los monopolios, leyes que controlan precios y las primeras leyes claras que combaten la evasión tributaria. Y con estas leyes vienen acompañadas, ¿no?, de coerciones efectivas, de tipos penales, ya sean infraccionalmente o como tipo penal propiamente dicho, que quiero decir, en manifestaciones estatales de coerción, donde el Estado dice, bueno, señor, si usted incumple, va a estar sancionado, la conducta incita una pena, su incumplimiento incita una pena de una escala penal o una multa o lo que fuere. Este desarrollo va a generar en el pensamiento académico se acuña en ese momento, en el 61, un concepto que lo trae, hasta hoy día de hoy, seguramente todos ustedes escucharon hablar de eso, el delito de cuello blanco, ese concepto del cuello blanco. Yo soy bastante analógica, entonces me gusta ver si lo tengo por acá, me separé un par de libros para mostrárselos. Quien trae ese concepto es este hombre, es Edwin Sutherland, es un sociólogo, no es un penalista, pero está interesado en repensar cuestiones propias del derecho penal. Entonces él acuña este concepto en el 61 y lo que él dice es pasa la historia con este concepto de delito de cuello blanco. Él lo contrapone a los delitos o white collar crimes, los contrapone a los blue collar crimes, a los delitos de cuello azul, porque lo que dice es, del catálogo de derecho penal hay delitos que propiamente los cometen los obreros, los de traje, los hombres de cuello azul, porque en alusión a sus overoles, pero hay otros que solo los cometen las grandes esferas empresarias, o las más altas, no sé si grandes, pero las más altas, los directores de las sociedades, los gerentes, los que usan camisa, no los que usan overoles, le decimos en castellano, los que usan camisa, de ahí viene el término de delito de cuello blanco. Hoy en día también se nos hace menos explicable esa categoría. En ese momento explicaba perfectamente la idea de que la evasión y este tipo de delitos, el monopolio, el control de precios, el agiotaje, lo cometían ese tipo de personas. Hoy en día nos cuesta más ver esa asociación. Yo puedo tener un kiosco, no uso camisa, ni tengo un cargo gerencial y puedo tener una causa, sobre todo por los montos que por ahí rigen ahora que están un poco desactualizados. Nadie piensa, nadie tiene esa concepción, pero sí es un buen punto de partida para pensar este tipo de delitos. Se inician con esta idea de un autor especial, que no es cualquier autor, no se suele dar en cualquier tipo de contexto, como sí puede ser un homicidio. Un homicidio lo puede cometer Rockefeller o lo puede cometer el último obrero de la Ford. Bueno, estos delitos no. Entonces, ¿cómo impacta esto en la Argentina? Para hacer acá un salto histórico grande. Esto impacta en la Argentina de la siguiente manera. Y después sí ya vamos a entrar a nuestra ley. Bueno, para cerrar, esto van viendo que aún hoy, o sea, en los manuales más básicos, yo no sé si esto me están viendo, espero que sí. En los manuales más básicos, esto es casi una guía de estudio, se sigue utilizando el término white collar crime porque es una referencia clásica al tipo de delito, pero no porque pensemos que siguen siendo delitos cometidos solo por determinadas personas. Ya sabemos que cualquiera puede cometer estos delitos. A ver, ¿qué más? Después un buen libro que les recomiendo, si no tienen, de hecho es un libro de divulgación, ni siquiera es un libro específicamente académico porque lo publica la colección de Derecho y Política del siglo XXI, ya tiene un par de años, pero yo siempre lo recomiendo porque es de dos grandes profesores norteamericanos, unos de Harvard, Stephen Holmes, y Sunstein, es muy conocido, profesor de Llewellyn. Es este librito, es muy chiquito, lo edita siglo XXI, El costo de los derechos. Es un libro y el subtítulo es ¿Por qué la libertad depende de los impuestos? Es una tesis muy, muy, muy lindo el libro, la conexión empírica y teórica que hacen los autores para relacionar cómo sin impuestos y sin su pago de impuestos no podemos estar hablando ni de propiedad, ni de libertad, ni de tantos otros derechos, pero sobre todo derechos que consideramos muy básicos para nosotros, para las democracias liberales del siglo XXI, nos parece impensado, de Occidente, aclaro, nos parece impensado no hablar de libertad y de derecho de propiedad, pero ellos dicen, bueno, momento, eso tiene un costo muy grande, esos derechos tienen un costo altísimo.
para poder ejercerlo, ya sea en seguridad, en tribunales, en un montón de institutos que necesitan necesariamente que los impuestos sean pagados en su debida forma. Entonces, hacen una conexión, algo que parece obvio, pero que nadie lo había planteado con ese nivel de rigurosidad, entre el pago de impuestos y el aseguramiento de derechos. Entonces, este libro se los recomiendo. Doctora, una consulta. Sí, Sí, ¿qué tal, Marcelo Villalba? Marcelo, sí. ¿Es posible que el autor que acaba de citar, que hace la vinculación de los derechos con los tributos, eh, haya sido asesor en la época de Obama? ¿Puede ser que eso haya tenido un anclaje en la época del gobierno de Obama? No, Eh, tendríamos que googlearlo eso. No quiero, Marcelo, no quiero atribuirle a Sunstein no, que hay no, algo que sí, por sí, ahí sí, no. sí. Digo que por ahí No, no no, hizo. no, lo dejo porque tenía entendido que había modelado bastante ciertas políticas de ese presidente. Pero bueno, no la quiero No, no, interrumpir, dejo nada no, más que por el favor, tema para verificar, ¿no? me encanta que me interrumpan, así que Marcelo, bienvenido. Aparte de eso, siempre a mí, que me gusta hablar, me va a derivar en algún comentario que alguno va a decir, ay Dios, porque se abre tanto, pero bueno, estamos para eso, para charlar. Tampoco los voy a aburrir leyéndoles la ley penal tributaria. A mí lo que me importa es dejarles en estas tres clases la mayor cantidad de herramientas para que vayan ustedes después a excavar a ese territorio. Yo les planteo, miren, existe esta pala, existe este rastrillo, existe esto, funciona más o menos así, en esta caja de herramientas estas cosas se comunican de esta manera. Pero después está bueno que vayan ustedes. Y la manera que yo tengo es abrir el paraguas y de todo lo que digo, algunos tomarán alguna cosa, otros descartarán otras, porque si no haría una clase diciendo el artículo 1 dice, lo vamos a ver eso, quédense tranquilos, pero me interesa ir dejando semillitas en cada uno de ustedes. Ya me doy cuenta que en vos voy por ese lado. Mira, Igual creo que, perdón, doctora, sí, creo que es difícil porque no coincidieron en tiempo y espacio, me parece. lo que le iba a agregar, bueno, después, gracias, Lisandro. Lo que sí quería agregar, que es interesante, el comentario de Marcelo, porque es cierto que la academia nutre absolutamente a cada una de las administraciones. Es bastante fluida esa comunicación entre la academia y las líneas teóricas que nutren después a las distintas administraciones en Estados Unidos. De hecho, Cass Sunstein escribe, tiene algunas obras, no las más importantes, pero tiene algunas obras con quienes hoy en día no quiero decir, pero lo estoy diciendo, el mentor intelectual es muchísimo. No digo que es el mentor intelectual, pero es el teórico de derecho de teoría constitucional de Harvard. O sea, estamos hablando de grandes ligas, o sea, los popes del derecho constitucional actuales en Estados Unidos, que esto tómenlo, porque se me está yendo la palabra exacta, quiero decir, porque cuando uno dice apoya a Trump parece como una cosa muy partidista y no, teóricamente ellos están pensando sobre qué líneas tienen que regir hoy en día. Se los presento por si alguno tiene conocimiento o está interesado en eso. Se llama Adrián Vermeulen, con B corta. Él es en este momento el número 1 en Harvard en teoría constitucional. Tiene un libro que es La bestia negra del derecho constitucional, no solo porque su tapa es negra, sino porque plantea cosas muy novedosas y muy fuertes para lo nuevo que se viene en el derecho constitucional, que es una teoría del bien común. Entonces, él estuvo de acuerdo, apoyó la segunda presidencia de Trump, lo apoya Trump. De hecho, se dice que puede llegar a ser uno de los grandes candidatos si Donald Trump tuviera que elegir un ministro para integrar la Corte Federal, él podría ser un gran candidato. Y de lo que están hablando, de lo que está hablando, pero un recontra vuelo de pájaro, lo que está hablando Bermúdez en su gran libro, que es esto, Derecho, la teoría del bien común constitucional, es no quiero entrar, pero son autores postliberales. Ellos están en contra tanto del liberalismo conservador como del liberalismo progresista. Se pelean con ambos, con los conservadores y con lo que ellos consideran se define como movimiento woke también. Se pelean con esos dos movimientos y se consideran postliberales. Y lo que dicen es que Occidente ha perdido el rumbo porque perdió conexiones con la familia, la iglesia. De hecho, Bermúdez es convertido al catolicismo. Pero eso lo digo de manera marginal, no tiene que ver con su teoría constitucional. Pero de lo que está hablando este autor, Denis, en Notre Dame en Francia también, muy hermanado con él, lo que están hablando los autores es de una vuelta a una idea de bien común con un poder ejecutivo mucho más fuerte, que no significa arbitrariedad ni discrecionalidad, sino volver a unas bases de derecho administrativo más profundas y donde lo que rija sea una idea de bien común para la sociedad. Esto lo estoy diciendo, Bermúdez, seguramente si me escuchara diría, me estás reconstruyendo muy injustamente, es probable, pero lo que me importaba a Marcelo y al resto comentárselo es que él sí tiene una obra con Sunstein. Entonces están ambos autores pensando en eso. Por ahí no tan Obama, porque no son muy Obama. De hecho, Denin tiene un libro muy importante que se llama ¿Por qué fracasó el liberalismo? No sé si se llama Nuevo Régimen, en realidad, Nuevo Régimen. Y un profesor mío decía una cosa que era muy divertida, que es un libro que tiene un récord. Nuevo Régimen se llama el de Denin, que plantea algo parecido a lo de Bermúdez, que dice, bueno, esto ya saturó, el liberalismo está quebrado, hay que repensar el régimen, cómo va a ser de acá al futuro. Y tiene un récord ese libro porque fue elogiado por Obama y por Trump. Los dos dijeron que era un excelente libro en un tuit. Entonces lo que decía mi profesor era, bueno, alguno de los dos no leyó el libro y probablemente sea Obama, porque es el que más le pega. Pero bueno, esto es un chiste que les quería. Pero bueno, para que sepan que eso es lo que se está discutiendo hoy en día en Occidente se está discutiendo eso. Que está hermano, no lo hago en vano el comentario,
pero está hermanado con esta idea que les presento de Holmes y de Einstein, pero con esta idea de empezar a conectar más la evasión tributaria, la formación de las arcas estatales y el aseguramiento de derechos en el sentido del funcionamiento mismo del Estado, como comunidad, como en la concepción que lo queramos ver. Voy a volver sobre estas cuestiones en 2 minutos, porque sobre todo eso va a estar relacionado con lo que van a tener en el foro, que es este libro, que está lo que copié es de este libro, es de Stuart Green, así que en un ratito vuelvo, espérenme. Vuelvo con, hasta acá cómo venimos, me acompañaron hasta acá, cómo se sienten, impresiones, intuiciones. Asumo ese silencio como que están, por lo menos. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo es que sucede, para ya estar hablando, vamos a la cuestión local, ¿cómo sucede, cómo empieza a suceder esto en Argentina? ¿Cómo ocurre este fenómeno de la evasión tributaria en Argentina? El primer antecedente que hay, que a veces no se lo suele nombrar mucho, el doctor López Vizcayar, que es mi juez, o sea, es el titular del juzgado al que yo pertenezco, él da muy buen, esta clase la da muy bien, la da con mucho detalle, muchas referencias históricas, lo mío va a ser un poquito más escueto, pero él dice, y con mucha razón, que esto es un antecedente que no suele conocerse mucho, no se pasa rápido y se habla del nuevo régimen de la Ley Penal Tributaria de 1997, pero esto tiene un poquito más de historia, que se remonta al 74. Lo van a tener todo esto, está todo en el PPT, lo van a ver, que es la Ley 2658. Esperen que quiero ver que... ahí está, quería checar el tema de la pausa. Esta ley solo preveía la figura de la evasión tributaria solo para tributos nacionales. No tuvo aplicación, si bien fue sancionada, es una ley que no tuvo aplicación. Entonces, pero bueno, sepan que existe, que existió. Ya el primer antecedente más parecido a lo que conocemos hoy en día, para algunos es desconocido, para otros alguna vez la escucharon nombrar, que es la 23771, que es una ley de 1990. Esa ley, el artículo 1, lo van a ver copiado también en la filmina, esa palabra que en la slide, era una mezcla de cómo estaba considerada la infracción tributaria de la ley 11683, que ustedes por supuesto que saben que es la de procedimiento tributario nacional, mezclaba un montón de conceptos y los ponía como evasión. Cuando lo vean van a decir, entiende lo que me quiso decir. Solo para que vean, la primera característica más importante que tenía era que no tenía monto previsto. Ustedes saben que, para ya adelantárselos y no tenerlos ahí en suspenso, en Argentina tiene un monto para que una falta de pago por engaño, para decirlo en pocas palabras, sea considerada evasión, tiene que superar un monto que es el 1.500.000 pesos para la evasión tributaria simple. En este momento es 1.500.000 pesos. Para esa ley no había monto. Entonces era lo mismo evadir 20 pesos, 50, 1.000.000, 30 millones, 100 millones, exactamente lo mismo. Esto trajo problemas de aplicación, de criterios de oportunidad, de denuncias, qué se denunciaba, qué no. Y también porque el tipo penal, ustedes saben, en esto, y ustedes si tienen familiaridad con la materia tributaria, es lo más parecido al hecho imponible. Son casi primos hermanos. No es casual que una de las cuestiones que la Constitución obliga a que sean reguladas, entre muchas otras, ¿no? Pero que obliga a que sean reguladas por el Congreso Nacional, sean los impuestos y el derecho penal, y también las exclusiones que prevé para los decretos de necesidad de urgencia. Pero, ¿por qué? Porque existe esta idea que solo el pueblo se da leyes, en este caso, tanto los impuestos como los tipos penales, que sus consecuencias son muy graves para la vida y para la economía de las personas, ya sea porque afecten sus rentas personales, porque obviamente que pagar impuestos afecta las rentas personales de todos. Y ni les digo lo que puede afectar que ir a la cárcel. Entonces, la gravedad y la evolución que también tuvieron ambos institutos hizo que en las democracias liberales occidentales el requisito para que exista un impuesto, para que exista un delito, es que lo regule el Congreso Nacional, bajo la idea que somos nosotros dándonos ese tipo de leyes. Entonces, cuando el tipo penal es muy confuso, el tipo penal tiene que ser muy claro porque debe interpretarse también estrictamente, ni restrictiva ni extensivamente, estrictamente. Entonces, si ustedes ven el artículo 1 de esa ley, solo voy a leer la mitad, pero decía, será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el responsable por deuda propia o ajena que mediante doble contabilidad o declaraciones, liquidaciones, registraciones contables o balances falsos o engaños o la no emisión de facturas o documentos equivalentes cuando hubiera obligación de hacerlo, efectuando facturaciones, ahí tira un montón de casuística, disimular o no revelar en la situación económica patrimonial con el objeto de dificultar o impedir la fiscalización o la percepción de tributos siempre que pueda importar un perjuicio patrimonial al fisco cuando el hecho no importe un delito más severamente penado. Es rara esta redacción, es rara porque aparte como caracterización de lo que es la evasión también está mostrando las infracciones formales, mezcla las infracciones formales con las materiales, y en definitiva lo que confunde este artículo es ¿de qué hablamos cuando hablamos de evasión? ¿Estamos hablando de un engaño o una falta de pago? Y acá les adelanto que este va a ser el eje fundamental de esta clase, poder llevarnos, y lo que me interesa es que ustedes se lleven de hoy,
montón de cosas, pobres, pero fundamentalmente que se lleven esta idea de, cuando hablamos de evasión tributaria, estamos hablando de un engaño. Yo lo que estoy haciendo, obviamente que como resultado neto es pagar menos impuestos, que al Estado le ingresen menos plata que la que deberían. Pero la conducta reprochable que captura la ley penal es el engaño que yo estoy haciendo, el engaño que yo estoy pergeñando en contra del Estado. De ahí que algunos autores, Orsa y Trovato específicamente, dentro de la doctrina se inclinan a decir, bueno, esto es un delito de estafa del 172, es un poco más especial, pero la estructura es la misma. La doctrina en su gran mayoría no opina esto. Pero no, hoy no es el día de entrar a escarbar con autores, porque no los quiero marear. Probablemente la clase que viene haremos más hincapié en qué dice alguno que otro autor. Hoy quiero que se lleven una cosa mucho más general. Entonces, lo más importante es esta mezcla entre conductas que no se sabe que si son engaños o es falta de pago y sobre todo que no tiene monto. El delito de evasión, bueno, seguimos con el delito de evasión tributaria en Argentina. Esta ley preveía un informe técnico que solo podía ser discutido por el contribuyente en sede penal. Ustedes saben que para que yo llegue hoy en día, y si no lo saben se los cuento, para que yo pueda llegar o para que el fisco pueda hacer la denuncia en sede penal, tiene como condición de procedibilidad el dictado de una determinación de oficio o al menos que el contribuyente haya conformado, con lo cual no habrá DO, pero habrá un informe final de inspección, que después fue el que, en base al cual el contribuyente conformó la pretensión. Pero sí o sí tiene que ocurrir eso antes. La única manera en que el fisco puede llegar antes a tocarle la puerta a los juzgados es si pide algún tipo de medida precautoria para asegurar prueba. Pero eso es otra cuestión. Y si después se inicia una causa, es otra cuestión. Se podrá iniciar la causa, como también se puede iniciar la causa si yo, en particular, quiero denunciar a alguien. Se puede y lo pueden hacer. Que el fisco sea el 99% del denunciante en las causas tributarias no significa que en eso rigen las normas del Código Procesal que habilitan a cualquier persona a denunciar una evasión tributaria de la que tenga conocimiento. Lo que pasa es que lo primero que va a tener que hacer el juez es mandar a hacer si considera el fiscal que eso hay que investigarlo, pues en muchos casos por ahí a veces son peleas o como venganza se denuncian y la propia denuncia no tiene ningún tipo de materialidad para darle curso, pero en el caso que ya, bueno, tiene algo de verosimilitud, hay que darle curso a esta denuncia, lo primero que va a hacer el juez es pedirle al fisco que haga la determinación de oficio. Bueno, esta ley no tenía esa, tenía simplemente un informe que la instancia donde uno discute la materia tributaria en el fisco lo terminaba haciendo en sede judicial. Eso generaba que las causas se hicieran eternas, después prescribían. Realmente esta ley no era efectiva en cuanto a su aplicación y en cuanto a su combate, en cuanto al combate de la evasión tributaria. ¿Qué más? Después tenía, bueno, no quiero seguir hablando de esa ley, porque en definitiva esa ley se derogó, se cambió. La ley más parecida a lo que tenemos hoy, de hecho casi es igual, ya es una ley que sí debe ser más conocida por ustedes, que es la 24.769. La 24769, que es del año 96, es de diciembre del 96 esa ley. Esta ley ya es más sofisticada porque genera ya el concepto de evasión tal como lo conocemos hoy en día. De hecho, después van a ver que va a tener unas reformas, porque en ese momento la gran característica que tiene, no solo que tenía un monto muy bajo en el 96, el umbral, ese que yo les digo de 1,5 millones, era 100.000 pesos. Era muy bajo, pero bueno, en el 96 era bastante plata, piensen eso, eran $100.000 en ese entonces. Solamente, esto era lo que quería remarcar, solamente estaba pensada para tributos nacionales. La evasión tributaria en ese momento, en el 96, solo capturaba la evasión de tributos nacionales. No protegía ni la hacienda provincial ni la hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora no lo voy a leer, porque si no me pongo a leer artículos que van a ser muy parecidos a los que vamos a leer después. Pero mejor sí, lo voy a leer para que vean la comparación con ese zafarrancho que acabo de leer de conductas. Si ustedes ven ahora en el 96 cómo era la evasión tributaria, que es prácticamente igual a cómo es ahora, ya decía, la escala penal es igual. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años. El obligado, primera sofisticación, ya decir quién, el obligado, ya vamos a hablar de eso, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, da una serie de enumeraciones, o cualquier otro ardido de engaño, eso es una fórmula para poder incluir alguna cuestión que sea engañosa, pero que uno podría decir, bueno, técnicamente no es una declaración engañosa ni una ocultación maliciosa, aunque todo eso tiene la misma consideración, sea por acción o omisión, sea porque yo digo algo o porque dejo de decir, ya vamos a entrar ahí, no se asusten, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, por eso les digo fisco nacional, solamente fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de 100.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trata de tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año. Ya vamos a entrar ahí también para ver qué significa eso. Pero se dan cuenta que es muchísimo más sofisticada. Establece monto, dice quién y dice cómo. Y dice qué. Tributos nacionales. Tributos nacionales, 100.000 pesos, un obligado y mediante ardido engaño. Todo este articulado, la ley tiene, porque eso es muy parcial ahora, tiene un articulado con distintos. Yo ahora voy a ver la evasión, pero tienen evasiones provisionales, apropiaciones indebidas de recursos de la seguridad social, tienen delitos tributarios, delitos de los recursos de la seguridad social y delitos comunes. Por ejemplo, no sé, la insolvencia fiscal fraudulenta, la alteración dolosa de registros, la asociación ilícita. Esos son delitos
que no tienen que ver específicamente o con lo tributario o con los recursos de la seguridad social. Y sobre todo, pues los puede cometer cualquiera. No, ya vamos a entrar ahí. Yo voy tirando datos. En el 2003 fue la primera modificación que tuvo esta ley, incorpora el 15C, que es la asociación ilícita fiscal. Eso trajo un montón de debate, porque decían, se declaró la inconstitucionalidad muchas veces de ese artículo, porque decían que no venía a aportar nada nuevo a la asociación ilícita que ya estaba prevista en el artículo 210, pero que no, si bien era una asociación ilícita con fines fiscales, por eso una asociación ilícita que se junte para realizar indeterminadamente delitos fiscales, era inconstitucional porque no explicaba los motivos por los cuales la escala penal era peor que la de la asociación ilícita común. Entonces, bueno, sí, es grave juntarme para evadir tributos, pero la realidad también que es grave juntarme y tener una asociación ilícita para hacer secuestros extorsivos, o robar autos, o hacer entraderas a bancos. Me es difícil explicar por qué una es más, digo más grave porque tiene una escala penal más grave, no más intensa. Entonces, en muchos casos se fue, sorteó eso y aún sigue existiendo la asociación ilícita fiscal. Año 2005, me estoy yendo, pero bueno, más o menos para que vean este recorrido, en el año 2005 ya tiene una gran, no sé si una gran, pero tiene la primera reforma en cuanto a montos, porque piensen que ya estamos en el 2005, ya habíamos salido la ley de convertibilidad, en realidad salimos, pero bueno, ya había ocurrido, post-efecto 2001, eso quiero decir, y en la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, que el monto para que sea un delito eran 5.000 pesos, se eleva el monto a 10.000 pesos. Esta es la primera modificación de monto, porque esta ley va a ir teniendo sucesivamente modificaciones, en lo que actualiza es el monto. Y ahora les cuento también qué sucede con eso. En el 2011 tiene otra reforma a la ley y eleva los montos en la evasión tributaria de 100.000 pasa a ser 400.000 pesos y la evasión agravada de 1 millón de pesos pasa a ser de 4 millones de pesos. Y incorpora también el agravante autónomo que antes no lo tenía de la utilización de facturas apócrifas. ¿Por qué? Porque desde el 96 que se dicta esa ley al 2011, y sobre todo piensen que desde el 96 al 2011, en el año 2003, sucede algo que es la creación del fuero penal tributario, un fuero especializado que solo aplicaba esta ley, creo que alguna cosita más aplicábamos, pero 99,9 de los delitos eran esta ley, y lo que se empezó a ver en la casuística, que la mayor parte de las causas y las cosas más graves tenían que ver con usinas de facturación apócrifa. Entonces, se reprimía tanto a la usina, que generaba esos comprobantes, que los repartían por todo el mundo, no, por todo el país, y distintos contribuyentes del país, desde contribuyentes muy chiquititos a contribuyentes de recontrarrenombre, usaban esas facturas apócrifas, las incluían en su contabilidad para pagar menos impuestos, para evadir. Entonces, la casuística lo que empezó a mostrar es que era especialmente grave porque la mayor cantidad de casos eran de facturas apócrifas. Entonces, en el 2011, cuando se reforma el monto, también se incorpora la posibilidad de que si la evasión tiene incorporadas facturas apócrifas, sea una conducta agravada, no sea simple. Por el engaño por la afectación en la confianza en el comercio, que también y también por cuestiones de competencia, por lo que implica que en el comercio circulen facturas apócrifas. A su vez, por supuesto, como lo dije, por el efecto que tiene en la evasión y cuando algo es tan generalizado, tan común, tan popular como medio comisivo, el legislador lo creyó oportuno incorporarla como una agravante. Una aclaración, por las dudas, esto generó un par de discusiones que en realidad con la teoría clásica del derecho penal tenían su respuesta, pero generó algún tipo de costo de litigación, porque eran defensas. ¿Qué quiero decir costo de litigación? Las defensas lo esgrimían. Cuando la ley decía el tipo agravado es parte de la figura simple, de hecho la figura simple es su puerta de entrada, pero por algún motivo especial, el legislador considera que ese delito cometido de esa manera merece más pena que si yo lo cometo de una figura básica. Voy a poner un ejemplo más intuitivo. ¿El legislador prevé el homicidio? Sí. El que matare a otro tiene una pena en expectativa de 8 a 25. Eso es el homicidio simple. ¿Hará él lo mismo que yo mate a alguien porque le pego un tiro? ¿O porque yo le pego 20 tiros, lo voy a buscar, lo cuelgo de una plaza, después vuelvo a tirarle, le tiro? Y esto estoy haciendo, ni siquiera el derecho penal ordinario es un ámbito de mi competencia, así que el ejemplo que estoy poniendo es un espanto, pero imagínense lo que la academia considera, los teóricos consideran, matar por alevosía. Las 30, ¿vieron cuando dicen en la crónica policial 30 puñaladas? Bueno, eso para el legislador es más caro. Entonces esa conducta es con alevosía. ¿Es lo mismo matar a un vecino que matar a mi hermano? ¿O matar a mi padre? Moralmente no nos parece que sea lo mismo. Entonces eso, el derecho penal lo tiene capturado, esa diferencia moral la tiene capturada de esa manera. Bueno, si yo mato a mi progenitor, o una línea de consanguinidad determinada, es agravado. En la evasión tributaria funciona igual. Es lo mismo evadir porque yo no declaré, no puse en mi contabilidad las acreditaciones que tuve en cuenta por mis ventas, con lo cual tuve ventas omitidas. Y dije, no, yo, a ver, miré, dije este mes, no, esto me va a matar. No lo voy a poner.
lo cobré, lo tengo en cuenta, pero no lo voy a volcar en mis libros. Entonces, en mi declaración jurada, que se basa en mis libros, va a estar ahí, no va a reflejar la verdad económica de lo que sucedió. Es lo mismo que yo haga eso, a que yo evada poniendo a una persona que vive en la calle, que yo le pagué 1.000 pesos para que figure como la dueña de mi empresa. Yo no aparezco en ningún lado, esta persona, más conocida como un testaferro, firma, no entiende ni lo que está firmando, aparece, lo lleva a una escribanía, firma por mí, él figura que está contratando a los empleados. A su vez consigo facturas apócrifas y las pongo en mi contabilidad. Y aparte de todo eso, mi evasión es de 10 millones de pesos. ¿Es lo mismo el primer caso que el segundo? ¿Nos da la sensación de que es lo mismo? No, no, no. En No, el segundo hay toda una intencionalidad, se sistematizó el esquema a través del cual iba a estafar al fisco, ¿no? O sea, es distinto. es Es toda una distinto. cuestión de ardid y demás. Exactamente. Hay algo más grave que captura el segundo caso que no lo captura el primero. Y que excede incluso, porque ustedes saben que en el derecho penal para eso se ponen las escalas. Porque la escala está visto, tiene un mínimo y tiene un máximo que los jueces no pueden ni perforar ni exceder, pero están pensadas para que los jueces al momento de imponer condena vean la particularidad del caso. Ya eso en instancia ya de tribunal oral. Ya se ve con nombre y apellido y cómo lo hizo y por qué y las consideraciones y se fija. Es bastante, lo tienen que fundar, pero bueno, está para eso la escala, porque sería difícil, no todos los homicidios son lo mismo, no todas las evasiones son las mismas, no todas las lesiones son iguales. Entonces, esa escala, el legislador le dice, bueno, mire, para mí el precio que tiene un homicidio es de 8, menos de 8 años matar a alguien. Ahora, más de 25 no, si es en las condiciones usuales. Ahora, si es, se mató a 40 personas, bueno, 25 ya me parece poco. Entonces ahí lo captura, ni siquiera me lo captura el máximo de la figura simple. Entonces por eso están esas figuras agravadas. En la evasión es lo mismo. En la primera yo podré ver, según si es más grave o menos grave, si me voy más a los 2 años o a los 6. En cambio, en la agravada, que la pena ya es de 3 años, 3 años y 6 meses a 9 años, que en otra clase podemos ver que eso significa también un tema de libertad en el proceso, pero no voy a entrar ahora ahí, eh, captura algo mucho más grave, que es esto que decía Marcelo. Hay algo pergeniado que lo van a capturar las facturas, los incisos que prevén cada agravante. ¿Se tienen que dar todos? No. No, ahora los vamos a ver, después los vamos a ver las figuras agravadas. ¿Se tienen que dar todas? No, con que se dé una ya es agravada. Yo en el ejemplo, para hacerlo más gráfico, metí todas. Pero con que supere los 4 millones de pesos, en ese momento, ahora es más, los 15, es agravado. Si tengo una persona interpuesta, en esos casos siempre es modalidad más monto, pero ahora lo vemos. No, no es que se tienen que dar todas esas agravantes para que la conducta sea calificada como agravada. Pero empiezan a tener en la cabeza esa idea, que hay figuras simples y figuras agravadas. ¿Por qué les cuento esto? Porque el problema que se generaba es que al haberse incorporado las facturas apócrifas como un agravante, algunas defensas, en realidad no eran las defensas precisamente que no quieren que sean agravadas, pero lo que se decía es, bueno, pero en definitiva, si usó facturas apócrifas, es una agravada. Y no, es una mala interpretación del tipo penal, porque en realidad para que sea agravada supone que pasó el estándar de la figura simple. Entonces, a veces parecía que el mero hecho de usar facturas apócrifas generaba que fuera grabado. Entonces lo que se generó es, lo van a ver, volvamos en los otros delitos, que se aclaró que también tenían que exigirse un monto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mí el fisco me puede hacer un ajuste y me puede decir, bueno, Juan evadió la suma de 5 millones de pesos, de los cuales 1 millón de pesos, o 1,5 millones para que lo veamos más claro, 1,5 millones es por facturas apócrifas. Y bueno, y ahí para calificar la conducta se genera ese problema, bueno, pero usó facturas apócrifas y supera la condición objetiva de punibilidad o elemento del tipo, ya voy a entrar ahí, ¿qué es? ¿Simple o agravada? Y eso generaba problemas. Bueno, no, si es agravada tiene que superar los 4 millones, pero no lo dice. Entonces, eso se va a zanjar más adelante y se le va a poner un monto. Pero no voy a entrar ahí. Si quedó un poco clueco este argumento, ténganme un poco de paciencia porque lo quiero poner el ejemplo con la ley actual. Pues si no, les va a quedar un ejemplo con montos desactualizados. 24769 llega el año 2017, diciembre de 2017, y ese régimen ya se cambia la técnica legislativa, no se decide modificar, directamente se deroga. Se deroga, y ustedes recordarán, en el 2000, si no lo recuerdo se los cuento, se dicta la ley en casi los últimos días de diciembre, una ley ómnibus gigante, la ley 27430, que modifica el impuesto a las ganancias, IVA, procedimiento tributario, es una ley enorme. Dentro de esa ley, porque ahora lo que quedó es algo muy largo de decir, dentro de esa ley está el artículo 279. Vamos a chequear, bueno, termino esto y ya vamos a la pausa. Dentro de esa ley está el artículo 279 que a su vez incorpora un nuevo régimen penal tributario. Entonces ahora ya hablamos del nuevo régimen penal tributario de la ley 27430. Ya no se habla más de la 27, antes se hablaba de la 27769 y sus modificaciones. Ahora directamente desde diciembre de 2017 hablamos de la 27430.
Entonces decimos que es el artículo 1 incorporado por el artículo del régimen incorporado por el artículo 279 de la ley 27430. Se los digo por si alguno no tiene mucho contacto con esta ley y la busca así, 27430, va a ver que es una la palabra lo dice, es un ómnibus, vayan al 279. Igual ahora ya lo encuentran desglosado. Igual la estructura es es prácticamente igual a su anterior 24769, es bastante parecida. Esto que les decía, distintos títulos, delitos tributarios, delitos relativos a los recursos de la seguridad social, delitos fiscales comunes, unas disposiciones generales y disposiciones sobre el procedimiento administrativo y penal. Siendo las 7, para que descansen de mi coro de ángeles, vamos a descansar 15 minutos, hidrátense, y los próximos 45 ya entramos sí, más en profundidad con la evasión tributaria, tal cual como está regulada ahora. Nos vemos en 15 minutos. Perfecto. Bárbaro. Perfecto. Cerrado esta vez, no se escucha.
Bueno, vamos volviendo. No sé si alguno tiene los micrófonos prendidos. Bueno, acá estamos. Terminó el entretiempo. Salimos a la cancha. Ah, Chistazo. buenísimo, Lisandro, que pusiste el nombre del autor ahí. Justo yo había hecho lo mismo con los que nombré recién, porque a veces uno lo dice rápido y uno puede tomar nota de quiénes son estos que les digo que son como los popes en este momento, la manera de pensar el Estado, y esto que les digo de Adrián Bermúdez, que no le pierdan pisada, que puede llegar a ser el próximo ministro, eh, ministro de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos. Ideas súper interesantes los dos. No el de Bermúdez no está traducido, el de Denim no sé si se consigue, lo busqué rápido para ponerlo, aunque sea, quería que vieran los nombres. En cómo se escriben y cómo se llaman los libros, pero lo que me interesa, sobre todo por sus ámbitos académicos y sobre todo en el marco en que se da esta especialización, es que los dos están pensando en una idea mucho más fuerte de poder ejecutivo y cómo legitimar el actuar del poder ejecutivo en tiempos que viven los países occidentales en general de grandes crisis, y eso lo vemos en las noticias, que es algo bastante generalizado, más o menos con sus particularidades, sus colores, pero, pero eso se ve y cómo se replantea la figura del derecho constitucional y su vínculo con el Poder Ejecutivo. Súper, súper interesante los dos. Cambio de régimen. Yo dije nuevo de régimen, no, y el de Denín es cambio de régimen. Perdón, ahora me olvidé cómo era, si es cambio o nuevo. Es medio tribunero el título, pero súper interesante. Así que si a alguno le interesa, lo copio ahí para que lo tengan a mano. Bueno, seguimos. Antes de bueno, sí, en el marco de lo que estamos hablando, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Que quiera hacer un comentario o algo? No, 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 todo bien. también, también. Bueno, esperen que quiero achicar esto, que no sé cómo lo hice. Ahí estamos, ahí estamos. Así. Esperen que acomodo todo esto bien para verlos lo más que pueda. Eh, espérenme, tengan un poquito de paciencia, no sé por qué no me está dejando. Seguimos. Ahora vamos a entrar ya al corazón casi diría de la materia, pero sobre todo el corazón de esta clase de hoy y que vamos a retomar. Muy probablemente no lleguemos a ver todo, no, esto no lo vamos a llegar a ver, o por ahí sí, vamos a ver que de esto llegamos. Eh, pero quiero hacer una leve referencia, sobre todo por el tema de la consigna que había puesto, y porque si esto se los digo a lo último, ya los agarro muy cansados. Entonces prefiero como ya adelantar un poco eso, porque también me sirve como puntapié para la explicación de lo que sigue. No es más de lo que ya vengo diciendo. Les contaba que yo puse una cita de este libro, de Stuart Green. Este libro de él es súper interesante también, porque plantea algo, él retoma esta idea de los delitos de cuello blanco y elabora una teoría moral. Su libro es bastante provocador, porque dice mentir, hacer trampas y apropiarse de lo ajeno. El libro repasa distintos delitos de cuello blanco, no solo la evasión, acá nos va a interesar específicamente la evasión, pero habla de tantos otros, el delito de cohecho, de extorsión, de chantaje, de abuso de información privilegiada, fraude, perjurio, declaración falsa, obstrucción a la justicia, pero tiene un capítulo de evasión tributaria. Si tuviera que decirlo en 3 palabras, qué es lo que viene a proponer Stuart Green, es lo siguiente. Lo que él captura, lo que él logra ver, Edwin Sutherland había captado esta diferencia entre el tipo de autor distinto que se daba entre los delitos de cuello blanco y los delitos de cuello azul, digamos. Ya es mucho más moderno. Stuart Green, lo que dice Stuart Green es, ya no me voy a detener en quién comete el delito. Lo que yo estoy observando es que hay distintas intuiciones morales respecto a algunos delitos que de otros. Entonces lo que dice, esto lo estoy haciendo muy, muy resumido para no irnos tanto y sí ir al artículo que nos convoca hoy, pero lo que él dice es, y para esto utiliza una categoría que por ahí nosotros no solemos utilizar, porque como les dije, nuestra tradición en derecho penal es continental, y recién es un fenómeno bastante más reciente, la incorporación en el análisis académico de autores de la tradición del common law. Entonces, ¿qué es lo que dicen? En ese sentido, la tradición anglosajona, no me salía la palabra, la tradición anglosajona tiene una categoría muy pragmático, muy anglosajón, tiene una categoría que es bastante más gráfica. Y ellos, en términos generales, hacen una gran primera distinción entre tipos de delitos que seguramente quien es medio fanático de las series de policiales o de juicios seguramente lo haya escuchado, incluso quien vio solamente Legally Blonde lo habrá escuchado, la diferencia entre delitos malum in se o malum prohibita. Que dice, bueno, pero ¿por qué dicen malum in se, malum prohibita?
La diferencia, muy coloquialmente, muy llanamente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grandes delitos? Los primeros, los malo min se, es que son moralmente malos independientemente de la regulación legal que cada estado capture. El ejemplo típico es el que vengo usando, es el homicidio. Es probable que tal vez haya alguna jurisdicción de los no sé cuántos países del mundo, incluidos los de Oriente, incluidos los países del hemisferio oriental, que tal vez haya alguno perdido, vaya a saber, que no tenga en su regulación prohibido el homicidio. Ahora, sabemos que es raro. Si yo voy a un país, es raro que yo pueda alegar en el error. Ustedes saben que existe una figura en el derecho penal que se llama error de provisión, es decir, que uno no sabía que algo estaba prohibido. No suele ser una estrategia muy ganadora en el propio país porque el derecho se presume conocido por todos, pero a veces es cierto que eso se suele utilizar cuando uno es extranjero o los extranjeros cometen delitos acá y dice, bueno, pero yo no sabía que estaba prohibido esto, no sabía que acá no se podía entrar, no sé, $11.000, yo pensé que se podían entregar hasta 15.000. No, miren, la regulación en Argentina es $10.000 y le comento que en casi todos los países del mundo es $10.000. ¿Entienden a lo que voy? El error de prohibición supone eso, que uno no conoce la prohibición, el carácter prohibitivo de cierta conducta. Es raro que yo pueda alegar error de provisión en el homicidio, aunque yo no sepa nada de chino y esté en China y China tenga una regulación completamente distinta a Occidente y yo no tenga idea cómo funciona el Código Penal de China, ni siquiera entiende el idioma. Es raro porque ese delito, uno intuitivamente tiene esa impresión moral de que es malo, independientemente que haya un artículo 79 del Código Penal chino que lo reprima con pena de muerte, o el 79 argentino que lo reprime con pena de 825, o el de el Código Penal del estado de Texas que lo reprime con la pena que fuere. ¿Me captan esa diferencia? Es moralmente malo, independientemente de la conducta que tenga. Las lesiones, pongo los ejemplos clásicos, un robo. En cambio hay otros delitos, y son los malum prohibita, que son considerados malos parece muy naif, pero quiero decir, considerados indeseables por el hecho de que están prohibidos. Si no lo estuvieran, yo podría bien decir, no, bueno, no tengo una regulación. El caso típico, si uno volvemos a esta materia, es el caso de la evasión. Yo le acabo de decir, el primer antecedente es en el 1974 de la evasión tributaria. Quiere decir que antes de 1974 de la evasión nadie pensaba, yo tengo miedo que ir preso porque va de impuestos. No, no sé ni si se usaba esa palabra. Solamente nosotros tenemos una intuición moral contra esos delitos porque hay un artículo. Y uno dice, no, bueno, pero mirá que hay una ley que Luján contó, que es un delito que tiene previsto una pena de 2 a 6 años. Si no, yo naturalmente no puedo contestar que eso está mal o que eso es un delito. Entonces, Stuart Green parte de esa diferencia y dice, hay algo que este tipo de delitos no está capturando, pero que en realidad yo creo que sí lo debería capturar. Entonces lo que dice es, ¿por qué me parece malo y moralmente más intuitivo pensar que una persona que roba en la calle un auto y una valija con plata, yo ya sé que eso está mal, y por ahí una persona que evadió 10 millones de pesos, no estoy tan segura si eso está mal? Entonces lo que dice él es que hay una desconexión entre eso que yo planteaba en la primera parte de la clase sobre lo difuso en la afectación que existe para este tipo de delitos. Porque yo no lo puedo ver como, bueno, Juan le robaron el auto y la valija. Bueno, robaron 10 millones de pesos, evadieron 10 millones de pesos. ¿A quién le robaron eso? Bueno, él dice, porque a nosotros como sociedad nos cuesta ver que eso en realidad nos robaron a todos nosotros. Entonces, lo que él dice es, y acá no quiero entrar tanto a hablar de Stuart Green, pero yo copio ese párrafo que puse en el foro porque captura bien esta idea que yo quiero que quede claro para esta clase, que cuando hablo de evasión tributaria es este engaño que yo pergenio para el engaño que para engañar, para defraudar al Estado. ¿Por qué? Porque de otra manera yo podría no pagar por varias cuestiones, pero yo primero podría no pagar porque no tengo el dinero. Y ustedes saben que la Constitución argentina prevé que uno no puede, prohíbe la cárcel por deudas, con lo cual ahí ya tendría un problema constitucional, si el delito no estuviera estructurado de esa manera. Segundo, porque hay, incluso la Corte de Estados Unidos tiene un fallo célebre, Helbering célebre, que dice, bueno, uno no tiene el deber patriótico de pagar más impuestos de los que debe. Yo no tengo por qué pagar más. Tengo que pagar lo justo. Entonces yo podría discutir con el fisco y decirle, no, mire, yo considero que su determinación de oficio o su pretensión no es correcta. Hágame la determinación de oficio, después lo discutiré en el Tribunal Fiscal, después lo discutiré en la Cámara de Contencioso Administrativo Federal, después veré y llegaré hasta la Corte si quiero. Pero yo no le estoy engañando al fisco. Lo que yo estoy teniendo es una divergencia en cuanto cómo se compone la materia imponible. Y eso es lo clave que hay que diferenciar acá. Es lo clave y es lo difícil también. Por algo que no voy a llegar a entrar hoy, pero que seguramente, pero que bueno, voy a hacer referencia a la clase que viene, con algo que se conoce, que acá sí entramos en un terreno súper poroso, que se conoce entre evasión, elusión, economía, opción, y todo un abanico de situaciones donde a veces esa diferencia no es tan clara. De donde uno dice, está bien, no mentiste, pero vos metiste 400 jurisdicciones con regímenes de información opaca, donde yo no puedo saber la trazabilidad de tus operaciones comerciales, pero lo que yo sé es que te valiste de esta estructura de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. Y bueno, pero yo nunca te engañé. Yo contribuyente, te mostré cuál era mi plan tributario, cómo iba a ser mi contabilidad, cómo iba a desarrollar mis actividades económicas.
yo no tengo ni un testaferro, no tengo facturas truchas. Entonces uno termina diciendo, bueno, ¿dónde está esa línea? Ahora para esta clase me basta pensar, eso es una sofisticación más grande. Para esta clase me basta pensar, yo tengo que estar hablando siempre de un engaño. Por eso, ustedes lo van a ver, en esta slide, a mí me interesa que cuando vemos la evasión tributaria simple, hagamos foco en estos ejes. En el eje del quién, en el eje del cómo, en la manera y en la manera de calcularlo. Pero el quién, el cómo y el qué son las tres patas, en realidad cuatro, si pongo la manera de calcularlo, son los cuatro ejes que a mí necesito que estén de determinada manera para yo poder decir, bueno, yo sobre esto edifico una argumentación en pos de decir que acá hubo una evasión tributaria. Si yo no tengo alguna de estas cuatro patas bien, esa estructura se me va a venir abajo sí o sí, más tarde o más temprano, va a tener un problema. Entonces, me interesa en lo que queda de esta clase poder desgranar la evasión tributaria simple. Porque una vez que tengamos claro esto, todo lo demás sale como mucho más por andarivel, ya sale más fácil. Entonces dice el artículo 1, mantiene la misma escala penal, será reprimido con pena de 2 a 6 años. Lo primero que yo tengo que ver es quién puede evadir impuestos. Porque esto es algo que parece, bueno, una persona, ¿quién va? El contribuyente. Sí, pero no es tan fácil eso. Porque en esto, los códigos penales, los tipos penales, a veces acuden a palabras que son, a ver si lo tengo acá, sí, voy a ir un poquito para atrás, algo que se conoce como elemento normativo del tipo. ¿Qué estoy diciendo cuando digo elemento normativo del tipo? Cuando el legislador pone la palabra obligado, no lo pone por aproximación, no pone el obligado o alguien que más o menos sepa. No, es específico, eso es una definición legal. Para poder saber yo si soy un obligado, tengo que ir a leer el artículo que me define quién es obligado. Cuando un tipo penal dice arma, no dice cualquier arma, por más que yo le tire un zapato con un taco enorme y le di con la cabeza, eso no es un arma. Coloquialmente puedo decir, pero me tiras eso es un arma. Sí, pero no es un arma, tengo que ir a la ley de armas. Cuando un tipo penal dice funcionario público, no es lo que cualquiera de nosotros podemos decir, ay, bueno, pero tenía poder de decisión, representa al Estado, es un funcionario público. No, tengo que ir a la ley que específicamente me diga, bueno, funcionarios públicos son estas personas con estas atribuciones, con estas obligaciones y con estas deberes a su cargo. El derecho penal está plagado de conceptos normativos. Cuando dice menor de edad, no es bueno, pero tenía más madurez, menos madurez. No, eso es una categoría objetiva, tengo que ver qué edad tiene. ¿Tiene 18 años? ¿Tiene 17 años? Sí. ¿11 meses? Bueno, 11 meses, sí, tantos días, bueno, pero no cumplió la mayoría de edad, es menor de edad. En eso, el obligado como concepto funciona exactamente igual. En este caso, lo que tengo que ir a ver, para el caso de los tributos nacionales, yo muchas veces voy a estar refiriendo a los tributos nacionales porque es más fácil y si no tengo que estar aclarando, pero ustedes saben que esto lo tienen que replicar si es en el caso de un tributo municipal, perdón, de un tributo provincial o de la ciudad de Buenos Aires, tienen que ir a la ley de procedimiento de esas jurisdicciones. Lo que quedó afuera en este caso son los municipios. Los municipios están afuera, con lo cual no hay evasión de el ABL de Chivilcoy, no entra en este tipo penal. Entonces, en el caso de los tributos nacionales, ¿saber quién es el obligado? Necesariamente voy a tener que ir al artículo 5 y 6 de la ley 11.683. Solo esas personas son obligadas. Esto lo paso muy por arriba, pero ya lo saben. El artículo 5 determina quiénes son los responsables por deuda ajena, o sea, perdón, por deuda propia, los que están obligados a pagar el tributo al fisco en la forma que el fisco lo establezca. Y tenemos a las personas humanas, a las personas jurídicas, a las sociedades, a las asociaciones indivisas. Y el artículo 6 establece quiénes son los responsables por deuda ajena y establece que están obligados a pagar al tributo bajo la pena de las sanciones previstas por esta ley y dice, bueno, con los recursos que administren o perciban o dispongan como responsables en el cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, y ahí pone, bueno, el cónyuge respecto de todas las propiedades del otro, los padres respecto de sus hijos, los síndicos y liquidadores respecto de las quiebras, estoy diciendo muy por arriba, los directores y gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, los agentes de retención y de la percepción de los tributos. Solo este catálogo de personas son obligados. Todos los demás, esto va a decir, bueno, perfecto, Luján, ya entendí. Él puede cometer la evasión. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa lo que estoy diciendo? Que solo a estas personas yo les voy a poder atribuir el carácter de autor de la evasión tributaria. Solo ellos son autores. Nadie más puede ser autor. Entonces, si yo tengo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero si yo tengo una SRL, yo soy la socia gerente, pero a su vez delego en los hechos, incluso le puedo firmar papeles, puedo hacer lo que quiera, pero delego en los hechos, vamos a poner algo más fácil, que toda la administración de esa sociedad la va a tener a cargo uno de mis empleados de mayor confianza. Hace 20 años que trabaja conmigo. Él liquida los sueños, da las órdenes, dice cuándo se pueden tomar las vacaciones, hasta le doy poder para que decida los aumentos de sueldo. Él trata con los proveedores, con los clientes, habla con el contador, confecciona las declaraciones juradas, tiene clave fiscal, las presenta. ¿Es obligado? Les pregunto, de paso puedo tomar un poco de té. ¿Es obligada esta persona? ¿Puedo decir que es autora de la evasión tributaria? En el caso de que esa SRL termina siendo imputada por una evasión tributaria. De repente ese administrador hizo algo
Y yo un día me encuentro con que tengo una denuncia, que tengo un llamado indagatoria la semana que viene. Autor del delito de evasión tributaria. ¿Eso significa que se lo puede perseguir por esa evasión? ¿Significa que queda desligada en mi ejemplo del administrador? ¿Cómo podría imputarle yo? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo lo vinculo a esta causa? Y porque seguramente con la amplitud de facultades que diste de acuerdo a ese poder delegado, seguramente algunas de las operaciones que refieren a la evasión habrá pasado más o menos cerca por su órbita de control. Y dicho sea de paso, me queda acá una duda que voy a aprovechar, porque he leído en su momento algunos fallos, incluso hasta se han, el fisco ha apuntado incluso hasta contra determinados directores de empresas que han tenido que demostrar ante la justicia que por el tipo de función que cumplían en la empresa no tenían incidencia directa o decisión directa sobre lo que se le estaba imputando. Y acá viene mi pregunta. ¿No sería importante que se determine específicamente en un poder? Sé que no, porque la justicia actúa de otro modo, pero sería importante que cuando se le otorga un poder a un administrador con determinadas características, se especifique bien la materia tributaria. Y sería bueno que eso se haga un ejercicio habitual, que cuando se otorga un poder a un administrador, más allá de lo amplio que sea, se especifique bien en el poder que va a tener injerencia de decisión sobre lo tributario. Comentario mío, capaz que estoy equivocado en lo que digo. Pero bueno. No, Marta, está buenísimo, estamos para eso. Y hago una recomendación. Sí, a ver. Si pueden ver, es un video de DW, es un medio periodístico alemán. Lo van a encontrar en YouTube, es un documental que dura unos 45 minutos, se llama Auditores y Servicios Auditores y Servicios Financieros bajo sospecha, el poder global de las Big Four. Ahí van a poder ver cómo se enfoca, esto está enfocado justamente en el delito tributario, en la evasión, pero situado en Europa. Listo, no interrumpo más. No, hace una cosa más. ¿Cómo? El caso de Enron está mencionando él, ¿no? No sé si recuerdo exactamente el caso, pero es probable. Tendría que Sí, que a partir de ahí se separó Price y demás. Exactamente, hubo una decisión, entonces es ese caso. Sí, fue tremendo. A partir de ahí se generaron leyes en Estados Unidos y demás por el tema de las auditorías. Sí. Es un tema más contable, pero no sabía que tenía una injerencia tributaria, así que lo voy a mirar desde ese lado. Gracias. Marcelo, ¿por qué no lo pones en el chat? Así lo ven, todos lo recuerdan y lo tienen a mano. Ahí lo pongo. Y de paso confirmo hoy lo que había comentado sobre los asesores de Obama. Sí, ahí lo encontré. Porque uno de ellos, justo dijiste que había egresado de Harvard, y bueno, aparentemente Obama los había conocido ahí y bueno, terminaron siendo asesor de él. Ahora pongo esto. Perdón. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo, me encanta que traigan todo lo que se les vaya ocurriendo en las clases, vengan con cosas que enriquecen un montón. Yo lo celebro, así que vengan. Te contesto, vuelvo a tu pregunta. Antes de contestar esto del caso que poníamos tanto de Messi con el padre como el caso más humildemente que planteé yo de la SRL y el administrador. Sí, es verdad lo que vos planteás. Es cierto que vos podés decir, bueno, en realidad voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera parte es que es bastante nuevo esta consideración del delito nuevo, ya no es tan nuevo, estamos hablando de hace más de 20 años, pero no es tanto eso, entonces no es tanto tiempo. Entonces es verdad que antes, estoy hablando muchos años atrás, incluso en los 2000, principios, que las denuncias iban dirigidas contra más o menos cualquier persona que había pasado por el directorio. Y después había que desgranar, no solo por tiempo efectivo, o sea, porque ustedes piensan que los directorios a veces están ocupados por distintas personas. Entonces tiene que coincidir con el periodo por el cual se está investigando esa evasión. O sea, si es en el 2020, quién era director, representante, sociogerente o quien fuere en el 2020, pero no solo por un tema de intervención en el hecho, sino también que a veces hay subdirectores, hay gente que integra el directorio, pero que no tiene la representación legal de la sociedad, y en donde a veces se hacían denuncias bastante más extensivas y había que ir a probar específicamente que eso no puede ser un cargo objetivo. Entonces muchas veces había defensas del tipo, yo no tengo la menor idea, yo soy el gerente de impuestos, yo soy, no sé, tengo un cargo, soy el director suplente, pero yo jamás fui a la empresa, yo no tengo contacto con yo no tengo poder, no está sobre mí la obligación, yo no soy el responsable en cabeza mía, salvo en los casos donde se ejerza las condiciones para las cuales está prevista la suplencia. Si no está probado que en ese momento yo ejercí el cargo porque ejercí esa suplencia porque el director titular tenía algún impedimento, no me prueban eso y no me prueban que yo tenía una efectiva injerencia en la vida de la empresa, esto no es responsabilidad objetiva. Entonces sí había defensas. Después eso se empezó a sofisticar y ya las denuncias son mucho más microscópicas, van a la persona que ejercía efectivamente. Después siempre hay defensas con relación a eso, pero que pasan más del lado de algo parecido a lo que decía Messi. Bueno, está bien, pero decidir ser director de una sociedad no es cosa menor. Uno no puede decidir ser director de una sociedad y desligarse. Y sí, bueno, pero a mí yo no iba nunca, no tengo idea quién hacía eso. No es una buena defensa, no es una defensa ganadora para nada, lo que no significa tampoco una responsabilidad objetiva
pero tampoco es una defensa ganadora decir eso. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, de un administrador tener reglado en un poder cuáles van a ser sus funciones, sí y no. ¿Por qué? Lo podría hacer por una cuestión organizativa. En el derecho penal, primero que rige una amplitud de prueba, con lo cual yo puedo poner en un poder que la persona todos los días cantaba el himno francés, pero la realidad es que a mí, si yo puedo probar por otros medios, por El principio de empleados, realidad, sí. y por proveedores, un poco lo que diga ahí, no digo que lo voy a desconfiar, pero lo tengo, pero no es autónomo en sí mismo. La verosimilitud se la va a dar todo el resto de la prueba. Y en definitiva, lo importante acá es que todo ese resto de prueba, si a mí me llega a dar un resultado de que esta persona, en el caso de mi administrador, tenía plena decisión sobre la vida empresaria de mi SRL, no significa que no ser autor los desliga del proceso. Lo que va a tener es una participación grande como una casa. Y acá juegan los criterios grandes, los dos grandes grupos que tiene nuestro derecho penal, que es los criterios de autoría y participación. Y entonces, para esta materia es como que eso uno lo tiene que tener muy en la cabeza. Porque significa, bueno, le atribuyo el carácter de autor o partícipe. Acá, cuando digo obligado, se está jugando eso. Si soy alguno de los del artículo 5 y 6, voy como autor. Si no soy, porque no soy un administrador, porque no soy el director, porque por cualquier otro motivo, voy como partícipe. Y acá el derecho penal, y esto lo voy a decir muy rápidamente, pero sí me interesa que más o menos le suene. El derecho penal tiene dos grandes entradas en su participación. Uno es el 45 y uno es el 46. El 45 tiene tres supuestos. Después léanlo. Yo se los digo así muy, muy coloquialmente para que les quede, pero después mírenlo. Tiene tres supuestos, tres puertas para entrar por el 45. Que piensen que tiene la misma pena que el autor, porque ese es el chiste. El 45 lo que me dice le cabe la misma pena que al autor. Los coautores, o sea, si en el hecho intervienen más de uno, los partícipes, lo que se conoce como partícipe primario, y los instigadores. Empiezo por los de abajo, que son los instigadores, que son aquellos que determinan a otro a cometer el delito. Se suele decir es el que le pone el dolo en la cabeza al autor. Entonces le dice, vos tenés que hacer... En la jerga uno diría el que le come la cabeza, el que instiga, cuando a veces en la crónica policial dicen el autor material, ideológico. Ese es el instigador. Él no interviene físicamente en el hecho, pero él determinó a otro a cometer un delito. Tiene la misma pena que un autor. Pero acá me interesa entrar no en esa figura, me interesa entrar en la participación primaria. Porque uno dice, bueno, ay, qué bueno, yo no voy a ser autor, voy a ser partícipe. Pero si sos partícipe primario, y en mi ejemplo parecería que va a ser un primario, le corresponde la misma pena que el autor. Entonces, ¿qué es la participación primaria? Es aquel que da un aporte sin el cual el delito no se hubiese podido cometer. Entonces, en mi ejemplo es, y la verdad que si yo no hacía todo eso en la SRL de Luján, y la verdad que el delito no se cometía, porque la realidad es que yo fui el que traté con los proveedores, yo oculté, metí las facturas apócrifas, yo oculté las transferencias de ingresos, y oculté ventas, y todo lo que yo tenía doble contabilidad. Si yo no hacía todo eso, acá no había evasión. Por Entonces, eso es necesario. por eso es un Por eso partícipe. reviste la figura de partícipe necesario. Por eso, después obviamente que yo estoy poniendo ejemplos súper groseros. Después a veces hay divisiones mucho más finitas. Si yo estoy en una entrada en un banco y soy un agente de seguridad que le doy la llave, le doy la clave, le digo el gerente se va a tal hora, usamos tal cosa que la alarma estoy diciendo una cosa muy naive, ni la casa de papel. Llega a mi ejemplo, pero bueno, la clave se desactiva poniendo 1, 2, 3, 4. Bueno, yo soy un partícipe necesario, por ello no voy. Yo no voy al hecho, pero yo di datos que si yo no daba esos datos el robo no se cometía. Soy un partícipe necesario. Distinta es la puerta del 46 de otro tipo de participación que tiene una escala reducida. No tienen la misma pena que las del 45. Y ahí tienen dos grandes grupos en el 46. Los que ayudan después, en base a una promesa anterior. Entonces lo que dicen es, mira, yo siempre me resulta más fácil, pero en lo tributario también hay, la casística no es tan rica en esto, no me ha pasado, pero es como si yo dijera, bueno, yo te espero en la esquina, vos robás ahí, yo te espero, yo después soy la que te voy a llevar, te espero en el auto, y de ahí nos vamos para tal lado y te ayudo a venderlo. Yo te lo tienen que prometer antes, pues si no es un delito de encubrimiento que es un delito autónomo, pero no importa, no los quiero confundir. Esa promesa anterior de ayuda posterior es un partícipe secundario, y después está este sí me interesa más, el partícipe secundario clásico, que colabora de alguna forma, pero su intervención no es esencial. Y acá viene una casuística que esto se ve caso a caso. Cada aporte se analiza caso a caso. Uno dice, bueno, en el caso, pobre, estoy hablando del caso de Messi, me duele, pero uno dice, bueno, tengo que analizar. Y el padre tiene una cierta cercanía, es difícil decir que es un partícipe secundario. Por ahí un tío que, no sé, olvídense de Messi, no sé, en mi ejemplo, vamos a hablar de mi ejemplo, no sé, por ahí mi administrador es un partícipe primario de acá a la China. Pero por ahí, no sé, otro colaborador de él, que era el encargado de los libros que están de la doble contabilidad, los acomodaba y escribía lo que el otro le decía y tiene conocimientos, está haciendo un aporte. Pero pareciera que es bastante fungible. Si no lo hace él, lo hace otro. No es un aporte esencial que sin esa persona no se iba a poder cometer el delito. Entonces ahí se puede trazar. La gran discusión, y esto solamente lo enuncio, pero lo vamos a ver, la gran discusión en este tema se llama, y seguramente a algunos se les está cruzando por la cabeza, la responsabilidad penal que les asiste a quienes que están muy cerca y que se relaciona con toda esta carrera que ustedes decidieron cursar.
¿Quiénes están bajo la mira de esto? ¿A quiénes se les ocurre que están bajo la mira? Contadores y abogados. Sobre todo los contadores, los abogados son un poquito más pillos en eso, porque no sé, vino, me contó un caso en abstracto. El contador está más ahí. Sí, el contador te diría que como un partícipe necesario. Bueno, más de Aunque un muchas contador, veces no tengan ni idea, pero claro, más de un contador te va a agarrar de los pelos. Vamos a ver en la clase que viene cómo la teoría penal más moderna evalúa qué hacen estas personas, porque si no nadie podría hacer nada, casi no se podría no, ejercer. yo soy contadora, de Sí. hecho, y me parece que estamos súper expuestos, cosa que a los abogados no les pasa. No, Hay un no. montón de cuestiones que por ahí vos no conoces o no tendrías por qué conocer, porque una cosa es ser el contador interno de la empresa y otra el contador externo. O sea, vos Sí, lo que certificás o lo que decís, lo que auditás, es que se llevó en base a las normas contables vigentes. De Los ahí a que escri- si las facturas los eran de truchas o escribanos no, también. claro, los escribanos también un poco más ahora. sí. Por eso, de hecho, la casuística, que yo les voy a dejar sumarios para que vean cómo fue la vida de estos contadores en las causas en las que más o menos tengo conocimiento, por lo general se van a empezar a darse cuenta, y en eso el fisco también es muy sofisticado en no denunciar a, pues si no tendrá que denunciar a cada contador de cada contribuyente que denuncia. Uno lo que termina, el patrón que termina viendo en esa jurisprudencia es que los contadores que después terminaron siendo procesados, inculpados específicamente por la participación en las evasiones de sus clientes, ya formaban parte de una estructura interna. No es no es cualquier contador, ya es casi les diría que forma parte del negocio y aparte es contador, es más por su función como empresario, si se quiere, que como contador, aunque por supuesto que lo que se pone en resalto es sus conocimientos sobre la contabilidad. Pero van a darse cuenta, van a captar esto que les digo en los sumarios que les voy a mandar, donde casi el denominador común, y después se dan cuenta que cuando alguno no se puede probar ese vínculo tan directo con las estructuras a las que están ahí interviniendo, terminan siendo desvinculados de la causa. Porque también hay una realidad, es que las sociedades modernas y esto lo vamos a ver lo vamos a ver la clase que viene, son sociedades altamente riesgosas, son sociedades complejas, en donde casi sería imposible ejercer algún tipo de industria lícita. Entonces, antes en el derecho penal se discutía, bueno, el clásico ejemplo del libro de derecho penal. Yo me subo a un taxi y le digo al taxista, me lleva a la otra cuadra porque quiero ir a matar a mi enemigo. ¿Tiene el taxista que decir yo a usted no lo llevo, se baja ya? Es un ejemplo del libro, pero uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto es fiscal el taxista? ¿Está obligado a parar y denunciar al que se sube? O en realidad estamos expuestos en una sociedad de alto riesgo donde lo que nosotros tenemos que controlar es lo que la doctrina llama conductas neutrales o estereotipadas. Entonces, si el taxista me mira, me dice, está loca, ¿qué le pasa? Hace el viaje, ¿dónde es? Listo, la Avenida de Mayo, 5.000 pesos. Él no se mueve un pelo de su conducta estereotipada, uno puede decir, bueno, él no tiene por qué saber si yo estoy mintiendo, si estoy diciendo la verdad, él no es Batman. Ahora, distinto es, si yo me siento, le digo que quiero ir a matar a mi enemigo, le digo, mire, si usted me lleva en 5 minutos, yo le voy a pagar 4 veces más el viaje, pero usted tiene que volar por la 9 de julio hasta llegar, y él dice, me cierra, me gusta. Ahí se está escapando. Los taxistas no hacen eso. O bueno, no lo hacen, no lo deberían hacer si yo le digo que voy a matar a alguien. Por eso si le cierra que le digo, che, tengo que ir rápido, tampoco podría hacerlo si tiene que infringir una norma de tránsito. Por eso, esto se ve caso a caso, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero para que se vea cómo se analizan, que uno dice, bueno, un contador, actividad hiper riesgosa, bueno, un taxista también, alguien que vende un arma, y así, abogados, casi todas las profesiones, algunas más que otras. Pero la teoría de la imputación objetiva, de que voy a hablar un poquito la semana que viene, porque se suele hablar mucho y para que ustedes se vayan de este curso, aunque sea que les suene de que estamos hablando cuando se habla de eso, empieza a tratar estos casos, porque lo que dice es, si no, también la vía sería imposible. Entonces, ¿qué hago con el contador? Le pongo una cámara, le filmo todo lo que habla con su cliente, y, y son relaciones de confianza. Lo mismo es el abogado. Incurrirá en relaciones éticas, en cómo planean la estrategia, es muy difícil dónde uno se sitúa. Por eso, después quiero que vean, y les voy a subir esos sumarios mañana, para que si quieren mirarlos antes de la clase y hacerme alguna pregunta sería más interesante, para que capten que no son cualquier contador de los que están hablando esa jurisprudencia. A ver, entonces, gran tema del obligado, porque retomo un poco, nos va a situar entre la diferencia entre ser un autor o ser un partícipe. Siempre que estén frente a una evasión, capturen rápidamente el quién. ¿Quién es? Es el obligado, es el primer elemento que ustedes tienen. Esto es como un checklist. Lo primero que tienen que ir a chequear, como defensa, como fiscales, como jueces, como quien sea, como querellas, es si está bien configurado el obligado, está bien encuadrado. Si eso está bien, porque si ya tenemos un problema en obligado, chao, ni miro el resto. Si como obligado pusieron un empleado, ni miro el resto. Ahí hay un problema de tipicidad. Ya hay algo del derecho penal, eso tiene que encajar exacto. Por eso les decía el paralelo con el hecho imponible. Tiene que encajar exacto con la realidad fáctica a la que describe. No es por aproximación. Esto que les digo no es, bueno, pero el administrador de hechos de la sociedad de Luján era casi un dueño. Era como estar hablando de un obligado. No, ahí en ese caso la obligada tributaria soy yo. Él responderá como partícipe. Lo segundo que tienen que chequear es el corazón de todo esto, que ya se los vengo adelantando, que es esta modalidad comisiva. ¿Cómo voy a evadir impuestos? Evadir impuestos
está bien, lo dice el artículo, evadir total o parcialmente el pago de tributos. Ese es el qué, está bien, sí, tenemos que hablar de tributos, puede ser total o parcial. Voy a ir adelantando esto que les decía, puede ser del fisco nacional, provincial o de la ciudad, no entran los municipios. Lo voy a dejar para el último, ese cómo. Y después el tipo penal me establece dos maneras de calcular, porque uno dice, está bien, la evasión tributaria es a partir del 1.500.000 pesos. Y la pregunta que se tiene que hacer ahí es, ¿y cómo lo calculo? ¿Cómo va? Y esto, discúlpenme, por ahí para algunos es una recontraidea, pero si alguno no está interiorizado en esto, prefiero decirlo, aunque sean aprovechar estos últimos minutos. El cómo lo calculo lo dice la propia ley. No lo puedo invertir, no puedo interpretarlo, no puedo decir por regla. Quiso decir, no, esto es y es bastante claro, es absolutamente llano cómo lo calcula la ley. Es por impuesto y por ejercicio anual. Y la última referencia que dice el tipo penal que dice, aun cuando se trata de un tributo instantáneo de periodo fiscal inferior a un año, ¿saben? Vamos a poner el ejemplo clásico de ganancias, periodo fiscal anual, pero IVA tiene periodo fiscal mensual, lo que la ley me está diciendo ahí es sume en ese ejercicio anual todos los IVAs que correspondan. Entonces, si yo tengo un ejercicio anual 2022, sumaré las 12 posiciones de IVA de ese año. Solo de la suma tengo que lograr que la suma de esas 12 posiciones me den arriba del 1,5 millones. Si no, no es atípica la conducta. ¿Qué Igual, más? perdón, Sí, rápido, sí. bien que haya dicho, más allá del comentario de la ley, de cómo se calcula la evasión, pues me ha ocurrido con una agencia de Arca, que cuando fui, se basaron haciendo cruzamiento de datos con cuentas bancarias. El tema es que no habían depurado, tuvo que hacer un trabajo de depuración de cuentas donde aparecían cobros de primas, de seguro, una serie de cuestiones que no las habían tenido en cuenta. Que parezca increíble, no las habían tenido en cuenta, no habían hecho la depuración. Entonces les daba un número importante y bueno, finalmente el trabajo lo terminé haciendo yo, nos sentamos a hacer ese cruzamiento. Nunca imaginé que iba a pasar, pero ocurre. Ocurre, y lo que vos decís, Marcelo, se relaciona con esto que estaba dejando para lo último. Cuando la ley dice, es perfecto, yo ya tengo Perdón, 100. Sí, no sé quién está hablando. Sí, adelante. Federico es mi nombre, Luján. Buenas noches para todos. Buenas noches, Federico. Te hago una consulta para que me quede claro. Sí, Vos hablaste del impuesto a las ganancias, es por periodo fiscal, ¿verdad? sí. En el IVA, bien dicho, el periodo es mensual, pero para contar el 1,5 millones, digamos, anual, ¿es el mismo periodo, es correlativo con el periodo fiscal de ganancias o nos referimos a los 12 meses del año calendario? No sé si soy claro en la Impuesto pregunta. por O impuesto, sea, año por si la año. sociedad cierra en junio, Tomo ese ejercicio. si la sociedad cierra en junio, Exactamente. Si cierra, por ejemplo, en junio de 2023, yo voy a tomar desde junio de 2023, dije, desde julio de 2022 a julio de 2023, que ese es el que me va a cerrar, el IVA. O sea, yo lo tomo idéntico, o sea, en espejo a mi ejercicio anual, no al año calendario. Son los 12 del ejercicio anual. Es por ejercicio, no es por año calendario. Depende cómo cierra tu ejercicio. O sea, regular y irregular son siempre 12 meses. No sé si te estoy gracias. contestando eso. Sí, me lo Bueno, contestaste, gracias. acá lo mismo, yo pongo obligado porque es el que tiene mayor impacto, pero si ustedes ven, tributo es un concepto normativo, fisco nacional es un concepto normativo, provincial, autónomo. Cuando digo cada ejercicio anual es un concepto normativo, no me puede ni hacer el cálculo por año calendario. Entonces me mete un mes más, que justo fue uno que se me fue y con eso no puede manejar ese calendario como le guste para que dé el 1,5 millones. Se tiene que ceñir a mi ejercicio anual, porque el ejercicio es también un concepto normativo. Periodo fiscal es otro concepto normativo, no lo puedo inventar, no puede venir el juez y decir, bueno, pero el periodo fiscal también podría interpretarse con que son 2 años seguidos. No, el periodo fiscal está definido por la ley de procedimiento. No puedo inventar yo qué significa un periodo fiscal. Está plagada esta ley de conceptos normativos. Ya cierro con esto, vamos a retomar la puntada, el tejido lo vamos a retomar la semana que viene con esto, vamos a retomar desde acá. El punto neurálgico de este tipo penal es este cómo que les decía de mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, cualquier otro de engaño, sea por acción u omisión. Vinculado, y lo retomo con esto que decía Marcelo, porque si a mí no me haces una depuración exacta, pues yo puedo tener en mi ajuste fiscal conceptos que sean porque yo expuse una situación y, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero yo le avisé al fisco que le hice una consulta, me contestó y lo de la consulta no quiero generar más polémica, pero hay conceptos donde no son controvertidos en cuanto al engaño y por ello puedo tener una divergencia con el fisco, pero que yo no lo engañé en ningún aspecto, junto con otros en los que sí. Y en el medio tengo facturación apócrifa de todos los colores. Yo pude haber superado ese 1,5 millones, pero solamente va a tener que ser ese 1,5 millones vinculado a ese cómo, a declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño. Yo tengo que poder explicar, me tienen que poder construir, o probar, mejor dicho, probar que ese 1,5 millones se vincula a declaraciones juradas de esa manera, que hay declaración engañosa, ocultación maliciosa o cualquier otro ardido engaño. Porque ese es el corazón del delito. El delito no captura el no pago de impuestos. Lo que está capturando es la defraudación al Estado. Entonces, eso es lo más importante y por eso en la consigna del foro los que les ponía, bueno,
es lo que viene a explicar en mejores palabras Stuart Green. Ahí está captando él eso. Lo que está diciendo, bueno, la evasión tributaria no es no pagar impuestos, no es decir, y esto que lo conecto con el fallo este tan famoso que después se los voy a subir si lo quieren ver, de la Corte de Estados Unidos, que dice, bueno, nadie tiene un deber patriótico de pagar más. Y está muy bien uno querer pagar menos y utilizar el sistema legal para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que mi situación, no sé, no sé en este momento, pero me acuerdo que en un momento había una jurisdicción que no pagaba patente, bueno, listo, yo voy a arcar mi auto, bueno, no hay un impedimento legal a que yo vea como diseño mi vida económica para pagar menos impuestos. Pero distinto es si yo estoy engañando y le estoy mintiendo para lograr eso, lo hago en base a un engaño. Eso es lo que captura el tipo penal del artículo 1. Piensen, reflexionen y nos vemos el